Bueno, hermanos, sean bienvenidos a nuestra iglesia, bienvenidos. Estamos estudiando todo nuestro canon, libro por libro. Estamos dando un panorama general y en este espacio nos toca dar la primera carta de Pedro. Ya vamos un poco adelantados, bastante diría yo. La carta de Pedro es casi de las últimas cartas, estamos por terminar nuestro canon y solo nos faltan 3 autores: Juan, Apocalipsis. Ya estamos casi al final de esta travesía. Bien, hermanos, pues ¿les parece si hacemos una oración para poner en manos de Dios este estudio? Señor, Padre, te damos gracias porque nos permites un día más de vida, porque nos tienes aquí, Padre. Gracias por el clima, Señor, que nos das. También te damos gracias por los invitados que puedan tener comunión con nosotros. Señor, te pido por esta tarde para que podamos entender tu palabra y se pueda predicar la verdad. Te pido que quites de mí el nerviosismo y que me ayudes, Señor. Te doy gracias, lo pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la primera carta de Pedro, y esta carta es muy bonita y también cae como anillo al dedo, ¿verdad? Porque justamente hay hermanos de nuestra membresía que están padeciendo situaciones difíciles, enfermedades, accidentes. También hermanitos han tenido algunas pérdidas familiares y bueno, esta carta pues nos ayuda bastante, ¿no? Y les invito a los hermanos que están pasando alguna situación difícil, que si tienen la oportunidad de leer Pedro, que lo lean, porque los va a ayudar mucho. Bueno, vamos con lo primero. Pues el autor sin duda es el apóstol Pedro. Quisiera que leyéramos un pasaje. Alguien que busque Primera de Pedro 5:12 y yo voy a leer Primera de Pedro 1:1. ¿Sale, vale? ¿Puedes leer, hermano, la 5:12? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Bien, mira, este pasaje y el primer capítulo nos da testimonio de que Pedro es el autor de la carta. Como bien dice el capítulo 5, que por conducto del Silvano, el hermano escribió brevemente esta carta. ¿Quién es Silvano? Bueno, Silvano es su amanuense o su colaborador, y por medio de Silvano Pedro escribe esta carta. Igual en el primer capítulo dice a Pedro, capítulo 1, versículo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, sin duda alguna, el autor es Pedro apóstol. Digo esto porque hubo por ahí un tiempo en el que se creía que no la había escrito el apóstol, porque originalmente esta carta está escrita en griego y Pedro no era una persona muy letrada, no tenía mucha academia, pero
pues el versículo 5 nos dice que por conducto de Silvano, que era una emanuense que tenía un poco más de educación, pudo haber utilizado a este colaborador Silvano para escribirla, y descarta por completo la duda de que Pedro no la haya escrito. Entonces el autor es Pedro, hermanos. Bueno, Pedro está escrito como Petros en griego, que significa piedra. Y bueno, esto lo encontramos en Mateo 16:20, cuando el mismo Pedro le dice a Cristo que, bueno, hace el testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Es la primera vez que se menciona a Jesucristo como Cristo, y Cristo mismo le dice que tú eres Pedro, o piedra, y en esta piedra edificaré. En esta Petra, más adelante está el término Petra como roca, refiriéndose a Jesús, no como Pedro, y más adelante la carta nos va a confirmar que la roca no se refería a Pedro como tal, sino a Cristo mismo. ¿Sale, vale? Bueno, algo interesante de esta carta es que tiene 5 capítulos, 105 versículos, y podemos darle a la siguiente diapositiva. Ok, el lugar donde fue escrita. Voy a leer el pasaje, ¿sale, vale? El pasaje es 5:13. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Bueno, esta carta fue escrita en Babilonia. Se presume que a este término Babilonia, Pedro lo utilizó como una palabra código para referirse a Roma. No es precisamente la Babilonia de la antigua Mesopotamia, sino que se está refiriendo a Roma, y le da esta palabra de Babilonia. Se está refiriendo a Roma, pero le da esta palabra de Babilonia porque los escritores en ese tiempo cuidaban mucho sus escritos para no poner en riesgo a los remitentes. Entonces, por eso pone ese término Babilonia, pero en realidad Pedro está en Roma. Muy bien, entonces seguimos con el año. El año, pues a veces es muy subjetivo, más sin embargo el año sí debe de ser importante en esta carta, en cuanto al contexto histórico que más adelante vamos a ver. Se especula que entre el año 60 y 65 después de Cristo se escribe esta carta. Se puede llegar hasta el 67, pero no más, porque en el 68 muere Nerón, y vamos a ver por qué no se pudo escribir después de esa fecha. Pero entre el 62 hasta el 67 se puede especular que fue escrita la carta, ¿sale? Y esto nos da una luz, un pasaje, Primera de Pedro 5:1. Si alguien le gusta leer, por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muy bien, miren, aquí dice, gracias hermana, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. La historia nos dice que Pedro nació un año antes del nacimiento de Cristo, y más o menos las fechas encajan. Pedro ya es de edad avanzada, tiene un aproximado de 60 en adelante. ¿Sale, vale? Entonces,
Vuelvo a repetir, no puede ser después del 68 porque muere Nerón en esa fecha, y ahorita veremos por qué no pudo haber sido después de esa fecha, ¿sale? Entonces lo dejamos entre el 62 y el 65. Vamos a recordar esta fecha bien porque ahorita vamos a ver un contexto más adelante y es importante esta fecha, ¿sale? ¿Vale? Bueno, los destinatarios de esta carta los encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, también es un poco importante saber los destinatarios. ¿Por qué? Porque estos destinatarios están viviendo en un contexto secular que en un momento se los voy a explicar. Estas personas, como dice el texto, están siendo dispersados. Dice, a los expatriados de la dispersión. Entonces, en estos lugares hay hermanos convertidos y el mismo texto, el mismo libro nos da luz que estos ciudadanos eran en su mayoría gentiles. Voy a leerles un texto, no lo puse ahí, pero se los voy a leer. El texto está en el 2:10. Escuchen con atención. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién era el pueblo de Dios antes? Los judíos, ¿verdad? Israel nada más, pero aquí dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Entonces, en su mayoría estas personas son de origen gentil. Hay otro pasaje también importante en el 4:3 que dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras. Aquí la palabra clave es a los gentiles. Entonces estas personas eran en su mayoría gentiles. Muy bien, hermanos. Entonces ya tenemos autor, ya tenemos lugar, año y destinatarios. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. En un principio les decía que nos caía como anillo al dedo este libro porque el tema principal que al menos yo pude identificar, hermanos, es los padecimientos de los cristianos. Y como está en la diapositiva, disculpen que se vea muy saturada, pero al menos en todos esos pasajes hace alusión a los padecimientos, persecución, aflicciones y todo lo relacionado a ello. En cada capítulo mínimo 3 versículos hablan de pruebas, de aflicciones. Por ejemplo, vamos a leer el 1:6. ¿Alguien que me ayude con el 1:6, por favor, hermanos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, perfecto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que dice que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas? Del capítulo 1, el 1:6 nos está dando luz al tema. El 1:1, el 1:7 y el 1:11 también hablan con respecto a este tema que es los padecimientos, las aflicciones. En el capítulo 2 vamos a leer otro versículo que es el 2:21. Si alguien lo quiere leer en voz alta, por favor, hermanos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, ahí dice, también Cristo padeció. Es otra evidencia de que en el capítulo 2 al menos se está hablando también de las pruebas, de los padecimientos. ¿Sale? En el capítulo 3, y vamos a leer, para no saturar la situación, y no alargarnos, vamos a leer el capítulo 4 y 12. 4:12, correcto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muy bien, aquí también dice que no nos sorprendan del fuego de prueba que se ha sobrevenido. Entonces, el tema principal, hermanos, sin duda alguna, porque en todos los capítulos está presente y en muchos versículos, el tema principal son los padecimientos del cristiano. Y esto tiene que ver mucho con los destinatarios, encaja muy bien en la historia, hermanos. Van a ver más adelante cómo Pablo acierta en esta situación, porque bueno, aquí hay un pasaje también que el mismo Pedro, perdón, a veces me confundo, el mismo Pedro también sufrió esos padecimientos, hermanos. Lo vamos a leer, ¿sale? Es el 5.1. El 5.1, hermanos. Yo lo leo, ¿vale? Ya lo habíamos leído, pero dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será de revelar. Entonces, hermanos, aquí nos da luz el apóstol diciendo que tendremos pruebas, que tendremos dificultades, aflicciones, así como nuestro Señor Jesucristo y así también como Pedro. Y ahorita vamos a ver cómo Pedro fue que sí en carne propia vivió estos padecimientos. Muy bien. Entonces ese es el tema que prevalece en la carta. Y más adelante vamos a fundamentar o argumentar esta situación. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, hermanos, me copié del hermano Oscar y traigo un mapita porque yo quería identificar los destinatarios. ¿Sí me explico? Yo quería saber de dónde los está, por qué los nombra, ¿no? ¿Por qué ellos y no otra ciudad, ¿no? ¿Por qué ellos? Bueno, no, se me olvidó pedir un láser, pero es muy fácil. Es muy fácil. Lo blanco es el mar, ¿sale? Está blanco porque tiene mucha espuma, pero es el mar, ¿sí me explico? Miren, todo lo rojito, de este lado, en la esquina arriba, ahí están las 5 ciudades descritas en el capítulo 1. ¿Sí las identifican? Está Bitinia, Galicia, el Ponto, Capadocia y Asia, ¿correcto? Están aquí. Bueno, este mapa es muy importante porque todo lo que ven en rojo, ya vieron todo lo que abarca, está gobernado por el Imperio Romano. Está gobernado por el Imperio Romano. Y por eso yo les decía hace rato que es muy importante la fecha. La fecha era muy importante porque en este tiempo, podemos darle a la otra diapositiva, en este tiempo todo lo que estaba en rojo, hermanos, estaba gobernado por el emperador Nerón. Bueno, el emperador Nerón, no sé si han leído un poquito del emperador, pero era una persona muy mala, ¿no? También nosotros somos malos, pero él era muy malo, ¿no? Entonces, se dice de Nerón que pasó a la historia por hacer cosas muy atroces, como envenenó a su madre, también mató a sus 2 esposas,
A la segunda, borracho, la pateó embarazada y se murió ella y su bebé, ¿no? También, pues se supone que la amaba mucho, pero la mató. Estaba borracho, pero se agarró un esclavo que se parecía a su esposa que había matado y lo castró y lo agarró de esposo, era un hombre, ¿no? Y todo esto, toda esta situación, pues lo hizo pasar a la historia, ¿no? Por esas atrocidades. Pero también hubo un evento de Nerón que marcó también su vida, ¿no? Que manchó su reputación. Y fue en el año 64 después de Cristo. Por eso les decía que era importante el año en el que se escribió, porque en el año 64, el 18 de julio del 64, hubo un gran incendio en Roma. Hubo un gran incendio en Roma, hermanos. Esto es el contexto histórico, ¿sí? Y bueno, en Roma se crea un gran incendio que duró 6 días. Duró 6 días destruyendo gran parte del pueblo romano. Y desafortunadamente cuenta la historia que en todo Roma había 14 barrios, 14 como mini espacios, mini lugares, vamos a ponerlo como barrios, y 2 de los barrios fueron menos afectados por el fuego. Y estos 2 barrios, y digo desafortunadamente o afortunadamente, estaban en su mayoría o vivían en su mayoría judíos y en su mayoría cristianos. Pero para ese tiempo Nerón ya tenía una reputación e incluso el pueblo romano ya no quería a Nerón porque era una persona pues muy mala, ¿no? Entonces el pueblo romano ni nadie quería a Nerón, y cuentan que había teorías de que él había provocado el fuego, de que él había dicho, bueno, todo el mundo decía que él había provocado el fuego porque él levantó donde se quemó, levantó un monumento en su nombre. Entonces también decían que lo que se estaba quemando Roma, él estaba haciendo poemas y se estaba deleitando del fuego, ¿no? Así de malo era él. Estas son teorías, pero viendo la vida de Nerón no me sorprende. Entonces, por ahí estaba el rumor de que él había provocado el incendio. Entonces, Nerón, ante esta situación, tomó de excusa esos barrios donde había cristianos y les echó la culpa conspirando contra ellos y diciendo que estos cristianos habían provocado el fuego. Entonces empieza esta situación de dispersión, de persecución contra los cristianos, y más adelante el mismo Nerón crea leyes para que a los cristianos los persigan, los maten. No había derechos humanos definitivamente, y se fueron en contra de los cristianos, hermanos. Estaban sufriendo mucho y creo que por ahí va el propósito de que por qué Pedro escribe a estos cristianos que están sufriendo, ¿no?, a manos de Nerón. Y bueno, hay un historiador que nos puede dar información sobre esta situación que estaban pasando nuestros hermanos. Vamos a leer. Dice: además de matarlos, o sea, a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Y también a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminara la ciudad. Era un ambiente muy hostil, hermanos, para los cristianos. Los estaba matando Nerón, era un exterminio total.
Estaban matando a sus hijos, estaban matando a sus padres, estaban matando a todo aquel que profesara fe en Cristo. Fue un exterminio, era un ambiente muy hostil, y Pedro llega, intercede con esta carta para poder decirle que estas cosas iban a suceder. Esto lo encontramos en el libro de Anales del historiador Tácito. Si gustan, más adelante pueden buscar información secular sobre este tema, muy interesante. Creo que por ahí hay una película, e incluso pueden buscar las atrocidades de estos emperadores, que eran unas personas inhumanas, pero en este ambiente se estaba viviendo, ¿no? Y entonces encaja muy bien con estos destinatarios, porque estaban en el asedio del Imperio Romano. Después se fueron contra las otras ciudades, y ya todos sabemos que hasta Tito llegó y destruyó el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de la muerte de Nerón, que se suicidó en el 68, los siguientes emperadores, con las leyes que había dejado Nerón, seguían persiguiendo a los cristianos. Judíos también, pero en su mayoría cristianos. Entonces esta carta no se pudo escribir después del 68, porque según Clemente de Roma, los apóstoles Pablo y Pedro murieron en manos de Nerón. Entonces, si Nerón murió en el 68, no pudo haberse escrito después del 68, porque Nerón mató a Pedro. Pablo, por ser ciudadano romano, murió decapitado, y Pedro murió crucificado a la inversa, porque no se sentía digno de morir como Cristo. Entonces, a manos de Nerón fueron nuestros apóstoles los que fueron asesinados a manos de Nerón. Y así era la situación, hermanos, con estos destinatarios, con todos los cristianos en general. Este es el tema, este es el contexto, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el propósito tiene que ver mucho con el tema, y el propósito es consolar, alentar y animar a los cristianos perseguidos a preservar la esperanza y su fe en medio del sufrimiento. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo alentarían o animarían a personas que están pasando esto? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil alentar o animar a alguien que perdió a su hijo, o a alguien que perdió a su esposa. Pero quisiera, no lo puse ahí, pero quisiera, a la luz de este libro, ver cómo Pedro consuela a los hermanos, cómo Pedro los anima, los exhorta. Y vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer el capítulo 1, 4 y 5. Tres, cuatro y cinco. Sí, por favor, hermano, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien. Miren, aquí es muy importante. Pedro, sin duda, sabe de lo que habla. Dice: según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Al menos a mí, en lo personal, hermanos, sí me consuela.
Me consuela saber que alguien murió por mí, ¿verdad? Y no solo murió, sino que resucitó. Y eso es algo seguro para todo aquel que en Él cree, que pueda, si es asesinado o si es afligido, si es perseguido, puedas tener una herencia trascendental, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y que todo es temporal. Claro que consuela este pasaje, hermanos. Otro también, aquí tengo varios, después se los paso si quieren, el 2.9. El 2.9. El 2.9 yo lo voy a leer. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También aquí ayuda a los hermanos que son expatriados. La palabra expatriado, expatriado, a ver cómo se las explico, es la persona que vive en otro lugar donde no nació. ¿Sí me explico? Por ejemplo, están los extranjeros, pero ellos viven en un lugar donde no nacieron, pero están allí por su voluntad. O sea que yo me quiero ir a Estados Unidos, soy un extranjero, pero estoy en este lugar porque yo quise estar ahí. Pero cuando alguien me obliga a estar en otro lugar donde no es mi ciudad natal, entonces soy un expatriado de la dispersión. O sea, por perseguido me han llevado a otro lugar. Y es un juego de palabras que utiliza Pedro para referirse que él está en Roma y que ellos están expatriados en esta tierra y que tienen una nacionalidad en los cielos. También eso llega a consolar a estos hermanos. También hay uno en el 5.4, hermanos. En el 5.4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien. La corona incorruptible de gloria. Esto de la corona es una figura, ¿verdad? Sí. Es una figura, porque no vamos a tener como tal una corona, pero quiere decir que vamos a estar en una condición con Dios en su gloria. ¿Me explico? Que vamos a estar con Él, pues reinando, en comunión con Él. Se puede entender así, hermanos. Entonces, ¿verdad que sí consuela? Claro que sí consuela, hermanos. Y también hay otro que se me pasó al 4.1.3. 4.13, perdón, 4.13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien, gozarse, hermanos. Estas palabras que utiliza Pedro son muy alentadoras, en verdad que sí. Qué paradoja de que en el sufrimiento tú te goces, ¿no? No se puede más que con Cristo, hermano. No te puedes gozar en el sufrimiento más estando en Cristo. ¿Verdad que sí? No te puedes gozar, o probablemente sí, pero un gozo genuino es estando con Cristo, padeciendo lo que Él padeció. Y Él nos deja ejemplos. Si Él padeció, ¿por qué no nosotros, no? Entonces, Pedro utiliza muchas estas palabras para consolarnos, para consolar a estos hermanos que están en persecución y están viviendo algo terrible. Muy bien. Bueno, yo me hice una pregunta, perdón que no lo puse para no saturar ahí las diapositivas. Les quiero preguntar, hermanos, ¿por qué Dios permite las dificultades, las pruebas, o por qué permite estas cosas? Pedro aquí no lo dice, ¿no? Pero quisiera saber de ustedes por qué Dios permite las guerras o el sufrimiento. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, hermanos? Hermano, aquí en el versículo
hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy bien, hermano. Le ponemos un 10 porque es justo el pasaje que responde esta pregunta. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Vean este pasaje lo explica en su totalidad. Mas Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Yo les pregunto, ¿las pruebas, las aflicciones son eternas? No, ¿verdad? Nada más, aquí lo dice, por un poco de tiempo. No son eternas, hermanos. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga una dificultad, una situación difícil, una aflicción, recuerden este pasaje, hermanos. Recuérdenlo. Nos va perfeccionando, santificando, madurando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo, hermanos. ¿Verdad que sí consuela todo esto? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la estructura está un poco saturada también. No vamos a entrar mucho en detalles. Vamos al 3. Bueno, del capítulo 1, 1 y 2 es un breve saludo de parte de Pedro. El capítulo 1 del 3 al 12 es el plan de redención dispuesto por Dios. Esto con gusto lo pueden leer después en casa. El llamamiento a una vida en santidad, 1:13-23. Aquí quiero leer un pasaje. El 1:15. Voy a leer el 1:15 en voz alta. ¿Sale, vale? Muy bien. Dice, desde el 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Muy bien, hermanos, ¿cómo ven? Más abajo dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí la palabra clave es sed santos. La palabra sed santos es una acción para todos. No es exclusiva del pastor, ni del diácono, ni de el más justo, sino que es sed también vosotros santos. Todos estamos llamados a ser santos, no nada más los que enseñan, todos. Después vamos a estar viendo ahí una imagen de Israel Olivares, Guízar y Valencia, ¿no? Ahí en la casa, ¿no? No, es la santidad para todos. ¿Sale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? También esta carta es muy práctica. Más adelante nos da luz de cómo podemos ser santos, desechando el 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, pues, la santidad que está aludiendo a ser apartados, ¿verdad? Y no solo dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer el bien, ¿verdad? El que hurtaba ya no hurte, sino que trabaje. Y así son prácticas que nos llevan a una vida en santidad. Cristo como piedra angular, del 2 al 4 al 8. ¿Alguien sabe quién es la piedra angular, hermanos? La piedra angular es una piedra que está entre dos columnas, que hace un arco y que en ella cae la presión, la fuerza, y hace que tenga firmeza un marco. ¿Se me explicó? Y por eso tiene la piedra angular. No puse una imagen, pero Cristo es la piedra angular, no Pedro. No Pedro, hermanos. Cristo es la piedra desechada por los edificadores y que es preciosa. Para nosotros también es preciosa, ¿verdad?
Muy bien. Esta es muy difícil porque ya viendo el contexto de esta iglesia, someterse a las autoridades es difícil, ¿no? Ha de ser muy, muy difícil someterse a la autoridad sabiendo que la misma autoridad te está matando, te está afligiendo, pero Pedro dice que sométanse a las autoridades, como también en otros libros dice que el esclavo se someta a su amo y como el amo se somete a Dios y como las esposas se someten a sus esposos. Es una cadenita que tiene un significado, pues es un mandato someterse a las autoridades. Deberes conyugales, esto también lo dice Pablo, que amemos a nuestras esposas, que las tratemos como vaso más frágil. Incluso hay aquí un pasaje que las mujeres se lo saben, ¿verdad? ¿Quién se lo sabe? El 3:1. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguna hermanita que quiera participar? Todos se lo saben. A ver, vamos a escucharlo. ¿Se lo sabe, hermano? Muy bien. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y ha pasado. Créanme que muchas veces yo, en lo personal, no asistía mucho a la iglesia, a pesar de que llevo tiempito aquí con ustedes. Me había desviado. Y mi esposa, con su conducta, me ha orillado. Y este pasaje lo recuerdo con mucho amor, porque mi esposa ha crecido y también ella me ha ayudado a que estemos por acá otra vez. Por medio de Cristo, ¿verdad? También, pero ella ha sido esa sal y esa luz. Amén, hermanos. Bien. Administradores de la gracia de Dios, del 4 del 1 al 11, pruebas del cristiano, 4 del 2 al 18 y saludos finales, 5 del 12 al 14. Muy bien, esta es la estructura del libro, hermanos. Vamos ya casi por terminar con temas teológicos. Aquí, temas teológicos. Teología. ¿Qué es la teología, hermanos? ¿Alguien sabe? El estudio sobre Dios, ¿verdad? Y bueno, yo encontré la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios, hermanos? Muy bien. Es su previo conocimiento, ¿verdad? Él sabía que nosotros íbamos a creer, ¿verdad? Él sabía que nosotros nos íbamos a arrepentir, y esto también consuela de alguna manera saber que Dios sabía en su plan divino, soberano, que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Neumatología, no sé, creo que por ahí hay una situación ahí. Neumatología, ¿qué estudia, hermanos? Muy bien. Vamos con cristología. En cristología, Pedro habla mucho de Cristo como ejemplo, como piedra angular. Vamos a leer el 2:21-22, ¿sale? Que habla de cristología de Cristo, el estudio de Cristo. 2:21-22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Bueno, entonces aquí presenta a Cristo como ejemplo de que Él también padeció. Y aquí está, en estos versículos está el Evangelio, hermanos. Está que Cristo murió por nuestros pecados para que vivamos a la justicia. Eso es en cuanto a cristología, antropología, martología. El estudio del pecado habla de desechar nuestra vana manera de vivir con respecto a ser santos. También la soteriología, plan de salvación, está presente la Trinidad. Miren, este también es importante, el 1, 2 y 3. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí yo veo a la Trinidad. Yo veo presente la Trinidad. Una, Dios en su presencia. Después al Espíritu Santo en su santificación del Espíritu. Y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nuestra salvación, hermanos, es una situación que le compete a la Trinidad. Al Padre, al Espíritu, al Padre que nos eligió en su previo conocimiento desde antes de la fundación del mundo, a Cristo que murió por nuestros pecados y al Espíritu Santo que nos está salvando por medio de la santificación, ¿verdad? Que hemos recibido el Espíritu Santo. Hermanos, en soteriología está presente, Pedro habla de la Trinidad, y escatología, del 1 está presente 1, 4 y 5, herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Habla el estudio de los acontecimientos finales, donde tendremos una herencia, donde no habrá corrupción, ni va a haber esta situación que vivimos con el mundo, ¿no? Que somos temporales y que vamos a ser eternos, tenemos una herencia eterna en los cielos, hermanos. Y bueno, pues es todo. Los invito, hermanos, a que lean Pedro, también a los hermanos que están pasando alguna dificultad, que sientan consuelo en esta carta y que lleguen a leerla, hermanos. Si gustan, no es muy larga, yo creo que en unos 25 minutos se leen. Y ahorita dijera el pastor con unas palomitas leyendo Pedro, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, gracias te damos esta noche por la exposición de tu palabra. Gracias por los hermanos que asistieron y por los que nos vieron a la distancia. Señor, te pido por nuestras aflicciones, nuestras pruebas. Te pido por el hermano Rosendo, el hermano Aurelio, que están pasando por situaciones difíciles. Esperemos que llegue consuelo por medio de tu palabra, Señor, sabiendo que todo es temporal y que algún día nuestro dolor acabará, Señor. Te damos gracias y la honra, Señor, por todo lo que nos das sin merecerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.